Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Estábamos esperando que se registren algunas personas. Ya hemos logrado una buena participación y agradecemos, la verdad, la participación de todos ustedes. Pues a mí me toca presentar al licenciado Arturo Pueblita, quien nos honra como destacado miembro del ámbito legal en México y a quien le agradecemos de manera muy especial el que haya aceptado actuar como moderador de este webinar. Arturo es licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, cursó la especialidad y la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Desde el 2003 se dedica al litigio y consultoría en materia fiscal y en el 2011 fundó el despacho Pueblita Abogados. Es profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Fiscal en la Universidad Iberoamericana desde el 2007. También es profesor en la maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es presidente actualmente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal es presidente de la Junta Nacional Directiva para el periodo 2017-2021. En el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario es miembro titular del directorio representante de México. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Cintia. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy muy agradecido con Roberto Zamora, gerente general del Banco Lafice, también de don Antonio García de la Peña y de Mauricio Erdocia, quienes son los representantes del Banco Lafice en México, que además tuvieron a su cargo el convocar a las personas que van a estarnos escuchando el día de hoy y la organización del evento junto con todos ustedes. Es para mí un gusto el poder participar en este evento tan interesante para poder escuchar temas de interés en términos generales para muchos mexicanos, el poder entender cuáles son las opciones que tenemos para efectos de una adecuada planificación patrimonial y sucesoria con las coberturas cambiarias y una serie de cosas que en un mundo que está actualmente siendo golpeado por una pandemia, más las condiciones políticas y económicas propias de nuestro país, creo yo que se vuelve tremendamente interesante para las personas que nos están escuchando el poder entender de qué se trata y cómo funcionan estos diferentes mecanismos financieros y fiduciarios que pueden tener acceso los contribuyentes y los ciudadanos mexicanos. Para efectos de este evento, vamos a tener la presencia de tres profesionistas expertas en estos temas de planeación sucesoria y de planeación financiera. Y para ello voy a dar lectura de cada una de estas invitadas que tenemos el día de hoy. Tenemos a Elizabeth Huerte Mate, que es licenciada en Relaciones Internacionales y Estudios de Latinoamérica, graduada con honores de la George Washington University, es Juris Doctor de Northwestern University School of Law. Además, cuenta con una maestría en Derecho y Administración en el INIDEM Business School de Panamá. Elizabeth dirige las áreas de práctica de Derecho Corporativo, Bancario, Financiero y Administrativo de la firma Lovil en Panamá. Se especializa en asesorar a empresas multinacionales, family office y clientes privados. Sus clientes se encuentran principalmente en los sectores financiero, inmobiliario, bienes de consumo y servicios, y ella es miembro además de varias juntas corporativas y está activa en los sectores sin fines de lucro. Muchas gracias por acompañarnos, Elizabeth. Cintia González es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, en Perú. Cursó el posgrado en Derecho Económico Internacional de la Universidad Central de Venezuela y realizó diversos estudios en materia financiera, bursátil y de alta gerencia, tanto en Venezuela como en Panamá, incluyendo el Diplomado de Negocio Fiduciario Internacional de la Asociación Bancaria de Panamá. Con más de 35 años de experiencia, actualmente ocupa el cargo de gerente general de la fiduciaria Lafice, empresa del grupo Lafice, donde ha trabajado en los últimos 22 años, ejerciendo diversos cargos de dirección. También vamos a tener el gusto de escuchar a Carolina Martínez, quien es economista de la Universidad de Costa Rica, graduada con honores de la maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales de la misma universidad, candidata al nivel 3 del programa CFA. Adicionalmente, cuenta con una especialidad en gestión de portafolios de inversión
del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Carolina cuenta con 15 años de experiencia en el campo de inversión en diversas compañías financieras a nivel local e internacional, así como analista en mercados de portafolios de inversión y es asesora financiera y bursátil. Desde hace 7 años forma parte del equipo de banca patrimonial de Grupo Lafise. Les agradezco mucho a todas ellas por acompañarnos y antes de poder iniciar voy a presentar también y le voy a pedir que nos dé unas palabras a Roberto Zamora, quien es gerente general del Banco Lafise. Entonces, Roberto, muchas gracias por ser anfitrión de este evento y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias por esa amable introducción. Y a todos, bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana y esperando que cada uno de ustedes, sus familiares, se encuentre bien de salud ante esta pandemia que estamos viviendo y seguiremos viviendo. Me entusiasma mucho compartir con ustedes, nuestros amigos y clientes en México, lo que ofrece Grupo Lafise y lo que ofrece Lovil en lo que es esta materia de hoy, lo que es la planificación patrimonial y la planificación sucesoria. Temas que consideramos relevantes, temas que consideramos de mucho interés para cualquier persona y esperamos que sea de aprendizaje también para ustedes y sobre todo el aprendizaje de lo que es y las ventajas de lo que es un país como Panamá, una economía dolarizada, un país grado de inversión y el centro financiero panameño que es el más importante de toda Latinoamérica y las ventajas que ofrece ese país en todo este tema de planificación patrimonial. Grupo Lafise es un grupo capital norteamericano con 35 años de experiencia en la región. Contamos con bancos, empresas de seguros, casas de valores, puestos de bolsas en toda la región y estamos bien posicionados y con mucha trayectoria y experiencia en estos temas. Igualmente, estamos muy agradecidos y afortunados de contar con un aliado como Lovil, siendo uno de los despachos más prestigiosos en Panamá y con Elizabeth, que es una socia fundadora de ese despacho. Con eso, pues, Elizabeth, te paso la palabra y muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos esta mañana. Buenos días a todos, muchas gracias por esa introducción. Creo que ya no tengo que decir mucho de mí. De nuevo, soy Elizabeth Urtemate, socia de la firma de abogados Lovil. Quisiera nada más agregar pues, que tenemos 10 años de experiencia en el mercado. Nosotros tenemos 13 áreas de práctica. Entre ellas está la de Derecho Corporativo, Banca y Finanzas e Impuestos, que es lo que nos da pues, el expertise para poder dar los servicios de planificación patrimonial y sucesoria a nuestros clientes. Es la siguiente. Entonces, ¿por qué, empezando con la pregunta, ¿por qué tengo que pensar en planificación patrimonial? Y ¿cuál es la edad o el momento en el que debo estar pensando en hacer una planificación patrimonial? Y la respuesta es, apenas seas una persona que tiene negocios, que tienes bienes, ya sean que has producido en tu carrera, que tengas personas que dependen de ti, hijos, cualquier momento es el momento para empezar a pensar en la planificación patrimonial y sucesoria. Hacerse la pregunta, si usted no está, la siguiente generación sabrá qué hacer. Y entonces, normalmente la respuesta es no, y que nos lleva a esa necesidad de empezar a pensar hacer una planificación patrimonial. De ahí viene la pregunta, ¿dónde hacer la planificación? Y nuestra propuesta de valor es que Panamá es el mejor lugar para realizar la planificación patrimonial. ¿Por qué? Además de las ventajas que ya mencionó Roberto, que tiene Panamá como país, que es un país con estabilidad política y social, un país que tiene tendencia al crecimiento económico por los últimos 10 años, digamos que este es un año extraordinario de pandemia, pero si vemos el récord de Panamá de los últimos 10 años, ha sido un crecimiento arriba del 6%, es un país que
tiene un marco de protección para la inversión extranjera, regímenes especiales para atraer la inversión extranjera y el mayor nivel de inversión extranjera per cápita de la región. Es un país que tiene el dólar de Estados Unidos como moneda desde su incepción, un país que no tiene controles de capital, por tanto permite que las inversiones entren y salgan libremente del país, además pues, de su ubicación geográfica privilegiada y su conectividad por medio de su centro logístico, que es adjunto o adscrito al Canal de Panamá, y el Hub de las Américas, que permite la conectividad aérea con toda la región de las Américas y el resto del mundo. Un centro bancario internacional altamente regulado, sólido, cuyo marco regulatorio está en línea con los estándares internacionales. Es un país que, como dijo Roberto, tiene grado de inversión, es uno de los países con mejor calificación de riesgo en la región por las tres principales calificadoras de riesgo. Entonces, en ese sentido, en marco general, es un país que es ideal para la inversión, pero ver también más específicamente los beneficios para la planificación patrimonial y fiscal que vienen de que Panamá, en los últimos años, en el periodo post-Panama Papers, se ha dedicado a fortalecer su marco legal y regulatorio para tener regulaciones orientadas a la transparencia y al cumplimiento de normas contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, todo producto de recomendaciones y un trabajo que se ha hecho en conjunto con los organismos internacionales que regulan esta materia, como la OECD y el GAO. Creo que es importante tomar en cuenta que Panamá y México mantienen un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos desde hace una década. Entonces, Panamá mantiene esa relación de transparencia con México y por ende lo hace un lugar ideal para pensar en la planificación patrimonial. Además, Panamá y México firmaron el 8 de junio del 2017 un acuerdo de autoridades competentes tributarias para el intercambio de información. Por tanto, Panamá es un lugar muy transparente para un ciudadano mexicano realizar su planificación. También, como parte de los cambios o modificaciones que se han hecho al marco regulatorio en Panamá, tenemos que se ha creado una superintendencia de sujetos no regulados financieros, sujetos regulados no financieros. Esta superintendencia supervisa y regula firmas de abogados y otros proveedores de servicio para verificar que se mantengan los más altos estándares internacionales de transparencia. Otro organismo que garantiza la transparencia de hacer una planificación patrimonial en Panamá, y además en el próximo año se estará implementando como una de las normas requeridas por la GAFI un registro de beneficiarios que manejará de manera privada, pues no privada, pero dando privacidad, la superintendencia de sujetos regulados no financieros, dando transparencia, pero que no está en un lugar público. Sin embargo, estas son todas normas que van en línea con los requerimientos de estas organizaciones internacionales para traer transparencia al marco regulatorio en Panamá. También tenemos un registro público en donde se muestran en donde están las sociedades anónimas y se puede ver la información básica, que es otra cosa que también da mucha transparencia a las estructuras que se utilizan en Panamá. Y un régimen fiduciario altamente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, y ese es un tema pues, que hablará en más detalle Cintia González. Una de las ventajas principales es el principio de territorialidad fiscal que tiene Panamá. En Panamá se considera renta gravable la renta que es generada o producida desde Panamá o que genera las actividades fuera de Panamá que generan renta en Panamá. En ese sentido, toda sociedad que no realiza operaciones en Panamá, que tiene bienes que no están en Panamá,
no tienen ninguna carga impositiva en Panamá. Y eso lo hace una excelente plataforma para realizar una planificación para un cliente extranjero, ya que no tiene una carga impositiva en Panamá, sino simplemente la persona y los activos, las actividades comerciales, tienen que pagar sus impuestos en los países en donde se genera la renta. Y los bienes inmuebles ubicados en el extranjero y cualquiera otros bienes no tienen ningún impuesto de traspaso ni ningún impuesto por estar dentro de estructuras panameñas. Para los fines sucesorios, Panamá ofrece múltiples estructuras que son alternativas al testamento. ¿Por qué ver alternativas al testamento? Porque nos evita tener que pasar un proceso sucesorio en un juzgado, en donde se pueden tener disputas familiares, en donde se pierde la privacidad porque se ventilan los activos que tiene la persona y que es un vehículo que tiene poca flexibilidad y no da los beneficios que tienen estas estructuras que tenemos en Panamá, como son las fundaciones de interés privado y los fideicomisos, ambas estructuras que pueden coexistir y evitar un proceso sucesorio y testamentario en el país de origen de la persona o en el país en donde se mantienen los bienes. La sociedad anónima no es, y la estoy presentando, no porque sea un vehículo que nos permita realizar una planificación patrimonial, pero porque es parte. Cuando vemos activos, cuando estamos viendo los activos que vamos a poner en una planificación patrimonial, todos los bienes que son negocios, que tienen un giro comercial, deben estar dentro de una sociedad. En Panamá nosotros utilizamos la sociedad anónima, pero puede ser la sociedad de cualquiera de los países en donde se encuentren los bienes. Uno de los beneficios de la sociedad anónima, además del tema tributario que ya expliqué, que si se trata de activos, acciones que no tienen actividades en Panamá, no tienen ninguna tributación en Panamá, es una sociedad que tiene el respaldo de más de 100 años, 80 años de existencia. ¿Qué significa eso? Que tiene una jurisprudencia y un marco legal muy claro en cuanto a lo que se puede, lo que no se puede hacer, y básicamente es un producto que es una estructura que es muy buena porque no está restringida a los nacionales. Los directores pueden ser de otros países, los accionistas pueden ser de otros países y los bienes pueden estar en cualquier parte del mundo. Y en ese sentido es un vehículo que se utiliza mucho como holding de empresas o que se utiliza para poner en la parte de abajo de un paraguas de estructuras patrimoniales. Y pues por supuesto con todos los beneficios que lleva una corporación, como delimitación de responsabilidad, separación de los patrimonios, etc. La Fundación de Interés Privado, que es un vehículo que es bastante particular a Panamá, tiene muchos beneficios, es un vehículo que es un híbrido entre una sociedad y un fideicomiso. Es un muy buen vehículo para utilizar por su flexibilidad. Es un vehículo que permite el aporte de activos en el tiempo, o sea, constantemente se puede empezar con un número, con un activo, por ejemplo, y de ahí en adelante, a medida que la persona va acumulando activos, lo puede ir agregando. Y la única limitación es que sean activos lícitos y que provengan de actividades lícitas en ese momento. En ese sentido es muy amplia la gama, también permite diferentes tipos de beneficiarios, categorías de beneficiarios y permite flexibilidad de la forma en la que reciben los beneficios. La fundación también provee una protección para los activos patrimoniales. En ese sentido, tiene un beneficio en vida, no solamente sucesorio, de asegurar que se pueda traspasar a futuras generaciones, sino también en vida crea un patrimonio separado e inembargable para la persona. En ese sentido, la Fundación de Interés Privado es un lugar ideal para poner ahorros, activos que han salido del giro del negocio, por la venta de un negocio, dividendos, etcétera, que no son parte de un negocio que está operativo, porque la fundación
no pueda hacer negocios, sino bienes que ya pasan a ser patrimoniales. Y al contribuir este patrimonio, pues pasa a ser el patrimonio autónomo de la fundación y el embargable. Otro beneficio que tiene la fundación es que si bien tiene un acta fundacional que está en el Registro Público de Panamá, que muestra que muestra el agente residente, las reglas generales, que usualmente son las reglas de ley, y quién es el Consejo Fundacional, que es el ente máximo que regula o toma decisiones dentro de la fundación, el reglamento, que es el documento en donde se define cuáles son los beneficios, cuál es la forma en la que se van a dar estos beneficios, los objetivos, es privado. Y es un documento que se mantiene privado y que es un documento altamente flexible en donde la persona puede tanto traspasar bienes a la siguiente generación como crear un patrimonio familiar que se traspase de generación en generación. Y por supuesto tenemos el fideicomiso, que es una estructura que nos va a explicar Cintia González y que ustedes conocen muy bien, pero lo importante es que la fundación y el fideicomiso se pueden utilizar de forma conjunta para diferentes objetos dentro de una misma planificación patrimonial. Entonces, como les dije, las estructuras más utilizadas es la sociedad tenedora, que puede ser una sociedad anónima de Panamá o puede ser una sociedad de otra jurisdicción, la sociedad operativa, que es donde la persona mantiene sus negocios, que son actividades de comercio, la fundación de interés privado, que es una fundación que tiene pues, todos los beneficios que expliqué anteriormente, y el fideicomiso, todas que pueden ser parte de una estructura patrimonial de una familia o persona natural. Entonces, el primer paso para realizar una planificación patrimonial es realizar un inventario de los bienes que tiene la persona, dónde están ubicados y ver cuáles son los objetivos, cómo se quieren llegar y las características de la persona y los beneficiarios. En una planificación patrimonial es muy, muy importante tomar en cuenta las normas fiscales que aplican a dicha planificación. No solamente para la persona que realiza la planificación, no, para que realiza el legado, sino también para los beneficiarios. ¿Dónde está el país de residencia fiscal? ¿Dónde es el país de residencia de los beneficiarios? Si la persona tiene, ¿qué nacionalidades tiene? Si tiene doble nacionalidad. Si es una persona que tiene... disculpen. Ok. Disculpen que me puse. En ese sentido, es muy importante que se asesoren con expertos fiscales en los países que tienen jurisdicción sobre las personas. Porque solamente con esa asesoría fiscal de los países que tienen jurisdicción sobre las personas que dan el legado y los beneficiarios, es que se podrá definir cuál es la mejor estructura para la persona, para lograr sus objetivos y estar en cumplimiento y transparencia. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy interesante la plática que nos acabas de dar. Ahora le vamos a dar la palabra a Cintia, por favor, si puede ser tan amable de dar tu plática, por favor. Gracias, Arturo. Bueno, pues a mí me toca hablar un poco de lo que es, y me tocaba hablar del grupo, pero creo que Roberto nos adelantó bastante bien el tamaño y todo lo que hemos crecido gracias a justamente nuestros clientes. La verdad que la confianza en nuestros clientes es nuestro mejor legado. Y Fiduciaria La FICE, pues es parte de esta gran familia. Nosotros tenemos más de 10 años de experiencia en la gestión fiduciaria. Iniciamos con la administración de fondos públicos provenientes de entidades multilaterales que estaban destinados a programas de gobierno aquí en Panamá.
teniendo pues aproximadamente contratos suscritos y aprobados por más de 550 millones de dólares. Y eso nos ha hecho pues preparar un staff muy profesional y muy comprometido y tener una tecnología de punta que nos ayuda a tener la transparencia en la entrega oportuna de los informes de gestión con la periodicidad exigida. Para los que no están familiarizados con lo que es los conceptos básicos del fideicomiso, pues se trata de, en resumen, es la formación de un patrimonio autónomo que se forma con el activo que es transferido en propiedad fiduciaria al fideicomiso, distinto del patrimonio de la fiduciaria y separado de los demás fideicomisos que esta última administre. Por lo tanto, es un negocio de confianza, ¿no? Por excelencia. Confianza en el fiduciario, en que él va a cumplir la gestión encomendada. Siempre se dice que todo lo que refieres es tratar de cuidar tu propio patrimonio y confiarle a una entidad que es regulada por una superintendencia de bancos, pues da una seguridad jurídica adicional. Pues es un traje hecho a la medida. El contrato que se elabora emplea muchas horas. ¿Por qué? Porque el fiduciario se asegurará de que las cláusulas contengan todos los detalles de las funciones que debemos cumplir y en especial las limitaciones de las responsabilidades. Solo lo que esté escrito en el contrato es ley entre las partes y por eso hay que tener mucho cuidado al respecto. Y por supuesto tiene que tener un fin. Ese fin debe ser cumplido por la fiduciaria. Al final, pues esta es la razón de ser del por qué se necesita un fideicomiso. Para la intermediación de una relación comercial, para garantizar el buen manejo de un préstamo, para manejar determinados activos con fines sucesorios, que ya Carolina nos va a ampliar al respecto. Estos son nuestros productos, o sea, tenemos las ventajas primero, ¿no? Vamos a ver, nos da la seguridad jurídica que necesitamos, pues ya lo mencionamos, estamos frente a una entidad que es regulada y hoy en día, pues, créanme, creo que todos los financieros tenemos ese dolorcito de cabeza de tener que cumplir con todas las regulaciones que nos imponen hoy en día en temas de debida diligencia y prevención. Los bienes son inembargables, eso es frente a terceros acreedores del fideicomitente, y esto es a nivel internacional. Evita el juicio sucesoral y por lo tanto contempla un ahorro importante para cualquier persona que desee darle una facilidad a sus herederos en cuanto al traspaso de esos bienes que desea legarles. Permite la planificación financiera post-mortem. Esto es sumamente importante porque pues hay posibilidad de que los fideicomitentes tengan hijos pequeños o con alguna incapacidad y obviamente pues desean protegerlos incluso después de su muerte con una serie de planificaciones de pagos mensuales, anuales o lo que fuera, ¿no? Pues es revocable en vida cuando el contrato de por sí es irrevocable por naturaleza, pero puede ponerse que es revocable en vida y volverse irrevocable a la muerte del fideicomitente y tiene pues mucha flexibilidad en este sentido, ¿no? Además, pues en el tema ya de administración patrimonial, hablamos de la administración discrecional. Pueden ustedes decidir qué hacer con los beneficios y decidir sobre todo si alguien puede decidir sobre los movimientos del flujo que necesitan en su fideicomiso. Pueden otorgar poderes especiales y por supuesto hay una confidencialidad absoluta. Incluso nuestros fideicomisos, el nombre de todos nuestros fideicomisos es un número y por lo tanto se mantiene la discrecionalidad y la confidencialidad con respecto al nombre del fideicomitente. Siguiente. Estos son nuestros productos. Bueno, la fiducia pública, pues ya lo hemos comentado. En cuanto a la fiducia de garantía, principalmente pues se da en respaldo a los bancos, custodiando las garantías que se les entrega en calidad a los préstamos bancarios, pero también funciona para asegurar el éxito de una relación comercial. El fideicomiso de inversión, en cambio, tiene como principal objetivo la recepción de liquidez del fideicomitente o de terceros, por derecho de este último, con el fin de generar rentabilidad.
Esto también se utiliza pues, en la administración de fondos para determinados proyectos de desarrollo, destinados al manejo de fondo de ahorro para empleados en una compañía, en fin, cualquier tipo de fondo que tenga un fin específico, incluyendo pues cartera de préstamos. La estrella de nuestros fideicomisos, definitivamente, y donde más nos divertimos los fiduciarios, es el fideicomiso de administración. Aquí es donde el refrán que dice, pues el fideicomiso se limita a la imaginación y la creatividad de las personas, es donde más toma relevancia. Se utiliza también, pues entonces, en administrar liquidez, administrar fondos en patrimonios personales, administrar todo tipo de activos, portafolios de inversión, pólizas de vida, en fin, hay infinidad de posibilidades en cuanto a lo que es administración de flujos. Y por último, pues no menos importante, están los fideicomisos de proyectos de asociaciones público-privadas. En Panamá esta ley acaba de salir y realmente pues hay una vasta experiencia en el grupo LAFICE en administrar fondos públicos y creo que es bien sabido el tema del Centro Cívico Gubernamental en Honduras, que ha sido un éxito. Estamos ya a un 98% de terminar con ese fideicomiso, muy exitoso y además construido por un consorcio mexicano, y eso nos da mucho orgullo de poder decir que tenemos la experiencia para atender cualquier requerimiento que quiera Panamá en este sentido. Así que esa es mi colaboración. Yo le cedo la palabra a Carolina con respecto a lo que es banca privada. Mucho gusto. Muchas gracias, Cintia. Bueno, nosotros lo que hemos querido alcanzar, el objetivo que queremos alcanzar con este seminario el día de hoy, es mostrarles toda la estructura que nosotros podemos ayudarles a crear para venir a terminar en la gestión de los fondos líquidos que ustedes administran, el patrimonio líquido que ustedes tienen. Banca patrimonial lo que busca es una asesoría que genere valor agregado en términos generales, es decir, en toda la línea de requerimientos que ustedes tienen. Es una disciplina que lleva asesoría de inversión, planificación financiera, gestión de portafolios de inversión, y que estamos haciendo este acuerdo con Lovic para que también podamos llegar a ayudarles con toda la planificación testamentaria, gestión fiscal, y venir a cubrir todas las necesidades que ustedes tienen de forma integral. El vehículo que nosotros, de todos estos vehículos que mencionaba Elizabeth, que me imagino que en la estructura de los patrimonios de ustedes van a requerir varios de ellos, nosotros utilizamos la figura de la fiduciaria para entrar a ofrecerles a ustedes los fideicomisos de planificación patrimonial y administración de valores. ¿Qué buscan esos fideicomisos? Que una vez que ustedes han estructurado su patrimonio, empiecen a recibir todas las rentas, los intereses y todos los canales por los que ustedes puedan tener liquidez para recibirlos a este fideicomiso, que va a proteger su patrimonio y que va a tener muy bien estructurada cuál va a ser los fines de ese patrimonio, cuál va a ser la sucesión que ustedes van a determinar ahí. Ahí es donde entramos nosotros. Banca patrimonial en la FICE. Banca patrimonial en la FICE es parte de una serie de servicios. Nosotros en cada uno de los bancos que tenemos en la región, ahí Cintia mostraba un poco que tenemos banco en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en Dominicana. Cada uno de esos bancos tiene las ofertas normales de banca privada, certificados de inversión, cuentas a la vista con tasas preferenciales, servicios bancarios, pero además tenemos puestos de bolsa en los diferentes países. Entonces también, además de esos bancos, tenemos un broker dealer en Miami, tenemos puestos de bolsa y oferta de servicios en Guatemala, en Honduras, en otros países. En cada uno de esos países nosotros también brindamos asesoría en inversiones. Si ustedes dicen, ya yo tengo mi estructura patrimonial hecha, ya yo tengo solucionado mi tema sucesoral, bueno, lo que necesito es asesoría desde el punto de vista de inversiones, entonces nosotros podemos brindarles por medio del canal de banca privada no solo la asesoría bancaria, sino toda la parte de inversiones con un enfoque a nivel global. Y finalmente, como les mencionaba, el fideicomiso testamentario, que lo que busca es gestionar las inversiones, pero debajo de la sombrilla de un fideicomiso.
Es decir, ya una vez que el patrimonio está estructurado debajo de una sombrilla de un fideicomiso, entonces nosotros entraríamos también a darle la asesoría de cuál sería el mejor manejo que podría tener la liquidez que ya ustedes han ahorrado, digamos, dentro de este fideicomiso. Es importantísimo, y antes de hablarles un poco del perfil de riesgo, todo este tema de la estructura patrimonial es muy importante porque les viene a ayudar a ustedes a presentar su patrimonio de forma transparente. Cuando ustedes piensan en abrir una cuenta bancaria o en una cuenta de inversiones en Estados Unidos, en Panamá, en México, en el país que sea, el nivel de requerimientos, de due diligence, de dónde provienen esos fondos es muy grande. Nosotros sufrimos eso todos los días con clientes que aperturan y hay que irse para atrás y ver de dónde, cuál es el origen, cómo vienen, y muchas veces los clientes no tienen eso totalmente ordenado, o no lo tienen documentado. Venir a ordenar todo el patrimonio y generar estructuras con sociedades, con fundación, con fideicomiso, hasta la forma más simple de ellas, les va a ayudar a tener un portafolio claro de dónde es que proviene ese patrimonio de forma transparente y ordenada, y ayudarles entonces a que cuando quieran montar estas estructuras de inversión en Estados Unidos, Panamá o cualquier otro lado, todo sea mucho más sencillo. Una vez que nosotros recibimos un cliente con un fideicomiso ya estructurado, donde toda la parte sucesoria está ordenada, nosotros venimos a asesorarlos a ustedes de dónde es que van a querer ustedes invertir eso, dónde está su perfil de riesgo. Puede que ustedes nos digan, no, esto es de largo plazo, en realidad yo voy a estar haciendo aportes en el tiempo, por ahora no voy a estar requiriendo liquidez de ahí. Bueno, en ese caso vamos a estar frente a un perfil de crecimiento. En el caso de que ustedes nos digan, no, yo más bien ya estoy retirado, yo quiero que ese capital sea de mis beneficiarios, pero voy a estar viviendo de los intereses que genera esa cartera. Bueno, estamos frente a un perfil de renta. Y de ahí también separamos los perfiles en si es un cliente que quiere estar muy tranquilo con instrumentos que no le generen mucha volatilidad o movimientos, a clientes que buscan un perfil más alto y productos un poco más sofisticados dentro de su cartera. Es decir, ese fideicomiso puede estar invertido 100% en certificados de inversión o puede estar invertido 100% en acciones, en fondos mutuos, en productos estructurados. Es tan amplia la gama de productos como ustedes se imaginen. Y esa custodia de esos instrumentos va a estar aquí en Panamá, en Estados Unidos, donde ustedes también lo decidan. ¿Por qué es tan importante tener un perfil de riesgo de mi patrimonio, de lo que yo quiero hacer con el efectivo que manejo? Bueno, porque muchos de ustedes ya tendrán exposición al mercado bursátil, muchos de ustedes ya saben que ahora que se dio el COVID hubo un movimiento muy fuerte a la baja de precios, que ahora que venían las elecciones en Estados Unidos hubo también un movimiento importante de precios para arriba y para abajo. Bueno, llevar esos momentos solo en una cartera de inversión es difícil. Es difícil porque la incertidumbre es muy amplia. Cuando un cliente está invertido en un perfil de riesgo que es el adecuado y además tiene asesoría de su mano, es mucho más sencillo y le genera más tranquilidad saber cuándo hay que esperar. Cuándo hay que esperar a que pase la tormenta para empezar a salir de posiciones. Cuándo más bien hay que aprovechar esos momentos de volatilidad para entrar en posiciones que me vayan a generar un valor agregado. Este gráfico que les presento ahí, lo que quiero mostrarles es que vean qué tan alto pueden llegar a ser los rendimientos y qué tan bajos pueden llegar también a ser en momentos en que la situación está convulsa, cuando hay incertidumbre muy grande. Y la importancia entonces de asesorarse, porque de nada sirve llegar a construir un patrimonio en el largo plazo para que después en temas de inversiones puedan llegar a perder parte de ese patrimonio por una asesoría que no está bien enfocada. En Banco La FISA hemos hecho, en Grupo La FISA en general, hemos trabajado con un comité de inversiones que está compuesto por nuestro gerente regional de riesgo, del financiero, directores del grupo también. Es un grupo profesional muy bueno que se reúne semana a semana para ver qué es lo que estamos comprando dentro de los portafolios, cuándo es un buen momento para salir, si es o no ese cliente de acuerdo a ese perfil de riesgo, el nivel de detalle que lleva ese comité de inversiones sobre las carteras que administramos, sobre todo por tratarse de herencias de nuestros clientes, es mucho.
Entonces, no es una asesoría de un corredor de bolsa con un cliente, sino que es una asesoría bastante fuerte. Los fideicomisos de administración patrimonial y las carteras de inversión a las que nosotros asesoramos, los manejamos con un all-in fee, es decir, es una comisión anual que cubre todos los requerimientos que el cliente vaya a tener, es decir, la administración del fideicomiso, la administración de su cartera, la asesoría que requiera a nivel local o internacional. ¿Eso qué nos ofrece? Bueno, nos ofrece una disminución de riesgo. A veces uno piensa que teniendo todas sus inversiones en certificados de inversión, pues está seguro, no necesariamente. Es importante tener una diversificación geográfica, es importante tener una diversificación de emisor. Entonces, en el tanto esa diversificación sea hecha de forma estudiada, pues va a darles una disminución de riesgo. Va a darles una reducción de costos, porque no es lo mismo ir a cotizar para que me estructure mi patrimonio, para que el otro me haga la fundación y para que el otro me asesore en mis inversiones, que buscar una consolidación de todas esas necesidades en un solo lugar. Eso va a reducir necesariamente los costos, van a tener una mejora en la rentabilidad. Una vez que ustedes estructuran todo esto y tienen un solo canal donde están recibiendo todos sus fondos y esos fondos están invertidos de forma responsable, bueno, esa misma rentabilidad es la que va a pagar la estructura del fideicomiso, es la que va a pagar la administración del mismo y todo el tema sucesorio en adelante. Es decir, la rentabilidad está enfocada en las necesidades que ustedes tienen, hay valor agregado, es un servicio totalmente personalizado y además les ayudamos a consolidar el patrimonio. Nosotros hemos hecho, la FISE en general ha hecho una inversión muy importante en temas de transformación digital. Nuestros clientes tienen acceso en línea por medio de apps a sus carteras de inversión. Pueden entrar y ver sus valoraciones al día de ayer, si se compró, si se vendió, cuál es su rentabilidad comparada con benchmark, su volatilidad, sus indicadores de riesgo. Además, estas herramientas nos permiten consolidar el patrimonio del cliente, es decir, si el inversionista tiene ya cuentas en UES, no sé, o en otras instituciones financieras en Estados Unidos y quiere tener una parte con nosotros y lo demás seguirlo manejando con su otro asesor, bueno, nuestra herramienta permite consolidar el patrimonio para que tenga toda la reportería completa. Y eso es una ventaja enorme, porque entonces les ahorra a ustedes el hecho de tener que estar consolidando eso o pagando, digamos, para efectos de tener todo eso consolidado. Creo que la parte de digital en la FISE puede ser de gran ayuda para ustedes. O sea, todo lo que hemos venido trabajando ahora es precisamente para que ustedes tengan un acceso personalizado completamente con nuestros asesores acá. Así que bueno, lo que buscábamos el día de hoy era resumirles un poco toda la estructura que nosotros hemos ido trabajando. Ya manejamos una cartera bastante grande en banca patrimonial de clientes en la región, cuyas necesidades hemos podido ir cubriendo. Cada una de esas necesidades son muy particulares. Hoy hablamos en términos generales de todos los tipos de estructuras que podemos hacer. Esa estructura puede ser tan simple o tan compleja como ustedes la requieran. Queremos quedar a sus órdenes para tener reuniones uno a uno con ustedes en el momento en el que ustedes lo consideren pertinente para escuchar cuál es la situación personal de cada uno de ustedes y empezar a aterrizar hasta dónde podemos ayudarles. Si quieren, aquí quedan los contactos de Cintia y míos. El contacto de Elizabeth estaba en una filmina anterior, pero también se los compartiremos junto con la presentación de hoy que está siendo grabada y les vamos a hacer llegar para que también la puedan ver un poco más tranquilos después y podamos ahondar también con consultas. Sería todo de mi parte. Le paso la palabra a don Arturo para hacer el cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Han habido temas muy interesantes. Básicamente, la audiencia que tenemos son mexicanos que tienen interés en conocer las opciones financieras, patrimoniales y sucesorias, debido a que es bien sabido que en nuestro país estamos pasando por una serie de movimientos jurídicos que se están generando también una serie de cambios en la forma de llevar la política fiscal, la política tributaria. Ha venido un endurecimiento por parte de las autoridades mexicanas. Y a mí hay un tema que me llamó mucho la atención de la presentación que hicieron tanto Cintia como Elizabeth, que nos hicieron referencia a que los patrimonios
que son afectados o que se aportan tanto a las fundaciones de interés privado como a los fideicomisos, tienen esta característica de ser inembargables. Y decía Cintia incluso que son inembargables incluso respecto a solicitudes del extranjero. Yo le quisiera pedir a Cintia y a Elizabeth si nos pudieran abundar sobre este tema en específico, esta característica jurídica de la inembargabilidad de los bienes o los patrimonios afectos. Le pediría a Cintia que nos lo platicara respecto a los fideicomisos y a Elizabeth respecto de las fundaciones de interés privado, por favor. Ok. En efecto, el concepto de inembargabilidad es ineludible, es un patrimonio autónomo y por lo tanto no le pertenece ya al fideicomitente. Hay una limitante, obviamente todo tiene su excepción, y esta es que cuando el fideicomitente formaliza un fideicomiso en detrimento de ese acreedor. Quiere decir, yo traspaso a un fideicomiso el 100% de mi matrimonio y yo tengo una serie de deudas que obviamente no voy a poder pagarle si dejo de tener ese patrimonio en mi haber. Y la ley dice que es inmediatamente un fideicomiso nulo, si esto es así. Entonces, es cierto que no nos liberamos de cualquier tipo de demanda en caso de que esto pueda suceder, pero la legislación es clara y definitivamente los bienes que están en un fideicomiso no se pueden embargar, no se pueden perseguir, no son secuestrables. Muchísimas gracias. Elizabeth. Gracias. Sí, para efectos de la Fundación de Interés Privado en Panamá tenemos la misma situación. La fundación es una persona jurídica separada de su fundador y los bienes que el fundador done a la fundación salen del patrimonio del fundador y entran a la fundación y están bajo la protección de esta fundación. De la misma forma, solamente pueden ser embargables en caso de fraude de acreedores, evasión fiscal o básicamente que el patrimonio haya sido creado o traspasado incumpliendo alguna ley, ya sea nacional o internacional, para lo cual se tendría pues, que hacer un proceso judicial para demostrarlo, ¿no? En ese sentido, pues la fundación es un vehículo que permite salvaguardar los bienes y por eso es ideal para tener bienes patrimoniales y que se pueden ir creciendo y en el tiempo. Y una cosa que no dije, que creo que es importante, se pueden ir utilizando y gozando en el tiempo. Muchísimas gracias. Hay un tema muy importante en lo que están platicando tanto Elizabeth como Cintia, que tiene que ver con este tema de las posibilidades de embargo. Nos decían que una de las excepciones sería, por ejemplo, un tema de defraudación fiscal. Y este es uno de los puntos diferenciados con México. La defraudación fiscal, estamos hablando de un concepto jurídico vinculado, en el caso mexicano, vinculado con la existencia de un delito, en donde las autoridades fiscales determinan la existencia de un crédito fiscal. Hay discrepancias, hay diferencias entre lo que pagó el contribuyente y lo que debió haber pagado, pero eso no necesariamente califica como una defraudación fiscal. Pueden haber diferencias sin haber cometido un delito. Una de las diferencias importantes que tendrían tanto esta fundación de interés privado como el fideicomiso panameño con un fideicomiso mexicano es que en el caso del fideicomiso mexicano, sin que exista el delito de defraudación fiscal, si hay una determinación de créditos fiscales, por ejemplo, las autoridades fiscales podrían ordenar el embargo de los recursos que estuvieran sujetos a un fideicomiso mexicano. Este sería uno de los grandes elementos diferenciadores que podríamos encontrar en este supuesto. También fue muy interesante lo que nos platicó Carolina en cuanto al manejo y las ventajas económicas, teniendo incluso la posibilidad de llevar un manejo consolidado de inversiones que se tienen con otras entidades. Hay otras dos preguntas que nos están llegando del público. Yo les pediría que nos las pudieran responder también, por favor. Una, nos dicen, el fiduciario en Panamá está bajo la ley 129 y debe reportar, y preguntan si debe reportar a los beneficiarios a la superintendencia de no financieros, esta superintendencia de la que nos hablaba Elizabeth. ¿Existe esta obligación de reportar a esta superintendencia, Elizabeth?
¿La pregunta es de la fundación o del fideicomiso? Del fideicomiso, perdóname. Entonces, que nos lo diga Esta Cintia. pregunta se la dejo a Cintia. Sí, gracias. Bueno, la ley digamos, la ley fiduciaria en Panamá es la ley 1 de 1984, modificada recientemente en el 2017 por la ley 21. En cuanto a la ley 129, nosotros reportamos únicamente a la Superintendencia de Bancos de Panamá, no a la Superintendencia de No Financieros. Y por el otro lado dice también que si en Panamá estamos bajo la CRS, reportar a las diferentes autoridades fiscales, dependiendo de su país de origen, sí. Nosotros tenemos que cumplir con el FATCA y con los países en los cuales se reporta doble tributación. Digo, esto prácticamente, en el caso de los contribuyentes mexicanos, prácticamente es una responsabilidad y un tema que ha surgido a lo largo del mundo. CRS es justamente, tiene un impacto multilateral, internacional, de intercambios de información prácticamente con todos los sistemas financieros desarrollados del mundo. Es difícil encontrar una jurisdicción hoy en día que tuviera poca participación en estos conceptos. Eso no implica de ninguna manera que vaya a generar un problema ante las autoridades fiscales mexicanas o ante las autoridades financieras mexicanas. Simple y sencillamente se estará reportando la información. Y hay un tema también que se vuelve muy relevante y que fue parte de lo que platicábamos con la representación de la FICE en México, cuando estábamos planteándonos la posibilidad de hacerles esta explicación, que de lo que se tratan estas estructuras y lo que nos han estado platicando Carolina, Elizabeth, Cintia, no se trata de esquemas de evasión fiscal, no se trata de esquemas para estar sacando recursos de empresas que están operando y evitar con ello el pago de impuestos. De ninguna manera se trataría de eso, sino que se trata de capitales, que se trata de una forma de estructurar, de proteger los patrimonios que ya han pagado impuestos, que son completa y absolutamente kosher, que han cumplido con todas las regulaciones fiscales y absolutamente todo, y que se convierta en un vehículo para facilitar en un tema sucesorio la transmisión del patrimonio y evitarse los problemas de tener que abrir una sucesión, sea con un notario, sea con un juez y todos los problemas que esto se pueda desatar, que existe un mecanismo a través del cual simplemente una entidad financiera del exterior se encarga de hacer la adjudicación de los bienes y de los recursos bajo las instrucciones que les dieron, y de esta manera también evitar el tema de poder tener ciertos litigios. Respecto a esta pregunta que nos hacían respecto específicamente del CRS, bueno, el intercambio de información se va a dar, y les digo, eso no implica que sea algo negativo per se. Todos los días las autoridades financieras y fiscales mexicanas todos los años reciben miles, si no es que millones de reportes de este tipo de situaciones, y eso no ha generado de ninguna manera que haya una persecución o que haya una revisión masiva por parte de las autoridades fiscales para estos conceptos. Aquí lo que sí se vuelve tremendamente necesario es que cuando lleguen esos reportes se haya tenido un adecuado cumplimiento, si son ciudadanos mexicanos residentes fiscales en México, que hayan cumplido con las obligaciones fiscales correspondientes, ya sea a través del pago de las contribuciones que se van generando por motivo de tener inversiones fuera de México, o eventualmente porque pueden estar sujetas, y no porque Panamá sea un régimen fiscal especial, sino porque todas las inversiones que se tienen fuera de territorio nacional, hay una presunción en la legislación mexicana que están sujetas a un régimen fiscal preferente. Les digo, es una presunción que se puede desvirtuar, pero que en ocasiones puede terminar teniendo hasta un trato de beneficio mayor a estarlo tributando si es una persona física dentro del capítulo de los otros ingresos. Para esto se vuelve muy importante también, si alguno de la audiencia tuviera un interés particular, decirles que se vuelve tremendamente importante el análisis caso por caso para determinar la viabilidad, ya fuera de estas fundaciones de interés privado, si fuera o si fuera más conveniente hacerlo a través de un fideicomiso sucesorio patrimonial que estuviera llevándose a través de Panamá. Hay otra pregunta que nos acaban de hacer. Perdón, Sí, Arturo. adelante, Roberto.
sobre ese punto también es importante mencionar que hay una nueva regulación en Panamá que prohíbe a cualquier sujeto regulado, sea casa de valores, puesto de bolsa o banco o fiduciaria, facilitar la evasión fiscal de un cliente en el exterior. O sea, los bancos o las fiduciarias no pueden crear una estructura a sabiendas que están facilitándole a un cliente en el exterior, llámese México, evadir impuestos en ese país. Y eso es una nueva ley. Entonces, eso va más con lo que acabas de decir sobre la transparencia de como país, sobre todo este tema de estructuras donde lo que se busca es crear quizás más confianza y lo que no se busca es algún tipo de estructura para evadir impuestos, porque realmente se vuelve bien complicado incluso para la propia institución en Panamá. Arturo, yo Sí. quisiera, porque me parece que para terminar de contestar la pregunta que hicieron sobre el registro de beneficiarios finales que se tiene que mantener en la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Esa nueva regulación, que es la ley 129 del 17 de marzo del 2020, alcanza a las sociedades anónimas, a las fundaciones de interés privado, que son las que están regulando a las firmas de abogados que proveen este tipo de servicios. El fideicomiso, como está regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, no está sujeto a este registro de beneficiarios. Sí registra a los beneficiarios, pero dentro de su propio marco regulatorio. Esta nueva ley aún no ha sido implementada porque hay un espacio en donde el gobierno tiene que elaborar el sistema que se va a utilizar para registrar, pero para dar tranquilidad a las personas que están considerando hacer estructuras en Panamá, este es un registro privado y es un registro único de los beneficiarios. O sea que es igual que la superintendencia, no es que va a estar en un registro público en donde se pueda acceder, sino que va a estar con el regulador, que me parece que es algo bastante sano, porque nuevamente da la transparencia, pero sí permite tener un cierto nivel de privacidad, que es lo que se busca cuando se está manejando patrimonios y temas de tenencia de acciones y demás. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Roberto y Alicia por estas aclaraciones. Hay también otra pregunta. Nos preguntan, ¿saben si ya existen casos de penas y sentencias por FATCA en Panamá? Es que, Yo diría que no. Es que el Sí, tema realmente de FATCA se maneja a nivel de regulación bancaria. O sea, sería que si el banco no está realizando los reportes, estaría sancionado. Sí, pero sí, no ha habido ninguna. Sí, y esto es más, digamos, hay dos tipos de casos de penas y sentencias. Uno es a nivel de individuo, que no conocemos, y la otra es si la institución financiera puede ser sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por no estar en cumplimiento con FATCA. Entonces, hay esos dos riesgos, pero sí, no conocemos de alguna pena en particular o alguna sentencia en particular. Y hay otro tema importante, si lo traemos ahora el tema mexicano, en esta ecuación de un residente fiscal en México que va a hacer una planeación patrimonial o sucesoria con Panamá, aquí no tendría absolutamente nada que ver tampoco FATCA, porque FATCA es justamente una norma de aplicación extraterritorial americana que no tendría cobertura, en este caso en una operación de un residente fiscal mexicano con una institución financiera panameña. Exacto, al menos que sea doble ciudadano, Salvo que mexicano y tuviera el tema americano, de... que es un tema que hay que vigilar mucho porque en nuestros países de Latinoamérica se da mucho el caso de las dobles nacionalidades, no solamente de quienes legan los bienes o crean las estructuras, sino también de los beneficiarios. Entonces, es un punto a considerar y en ese caso no es que sea algo fatal de que no se pueda hacer una planificación, pero se tiene que trabajar con abogados fiscales de Estados Unidos para llegar a la mejor estructura. Claro, y eso entra ya dentro de esto que yo les comentaba,
de hacer un análisis caso por caso con particularidades especiales de cada una de las personas que se van a involucrar, porque además en ocasiones estos diseños de estructuras patrimoniales incluyen no solamente a una persona, sino que pueden tener también a un par de personas, puede ser un matrimonio, puede ser una familia completa, y podemos encontrar también ahí un tema de nacionalidades e incluso de residencias fiscales diferenciadas. Sí, Cintia, adelante. Hay que puntualizar esa frasecita clave que difundió tanto Elizabeth como yo. Lo que es fuente extranjera que se ejecuta en el exterior no paga impuestos en Panamá. ¿Qué quiere decir? Si hay un fondo que entra a un fideicomiso de administración patrimonial y administra títulos valores, o sea, que ese fondo proviene de México y administra títulos valores que no se ejecutan en Panamá, que no tienen títulos panameños en ese portafolio de inversión, ese fideicomiso paga 0 impuesto sobre la renta. Si hay algún título panameño que se adquiriera por cuestiones de ventajas tributarias, entonces lo que sucede es que se pecha un impuesto de remesa en el momento en que ese rendimiento por ese único título panameño se expatria a México o al exterior. Exacto. Ese es el issue que quería dejar bien claro. Y para agregar, como existe un tratado de doble tributación, entonces se haría un análisis sobre la tributación tanto en Panamá como en México para pues, evitar la doble tributación de esos ingresos producidos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya veo que no hay otras preguntas, hay algunos comentarios por ahí, pero no sé si quisieran hacer a título de conclusión algún comentario, Roberto, Carolina, Elizabeth, Cintia, que tuvieran un par de minutos para efectos de conclusiones. Bueno, empiezo yo. Yo creo que todo esto es un mundo que va muy de la mano de cada persona a título individual. No podemos dar la fórmula para todos por igual porque, pues, en la cantidad de activos que se pueden tener en una persona que durante su vida ha acumulado determinados tipos de activos, y podemos hablar también de los intangibles, que es otro punto importante, es un traje hecho a la medida lo que hay que estructurar aquí. Y realmente nos interesa mucho que sepan que aquí tienen profesionales que pueden apoyarles sin ningún tipo de compromiso inicial de cómo nosotros podíamos ayudarlos en ordenar esa casa para beneficio de sus herederos. Gracias. Gracias, Cintia. Carolina, no sé si quieres hacer algún comentario. No, en la misma línea, nosotros lo que buscamos es eso, es cubrir, es ver cómo los ayudamos a cubrir esas necesidades de camino, y quedamos absolutamente a sus órdenes ya para consultas, la parte patrimonial en cuanto a estructura y la parte de inversiones también, si quieren que revisemos el portafolio que tienen actualmente, que lo veamos, y busquemos cómo optimizar lo que también tienen ahora, estamos totalmente a las órdenes para ayudarles con esa asesoría también. Mil gracias, Carolina. Elizabeth, ¿algún comentario, algún tema final que quisieras comentar? Bueno, yo creo que se deben llevar el takeaway, como dicen, de que siempre hay para todas las personas esa necesidad de empezar a pensar en hacer su planificación patrimonial y sucesoria. El momento es ya para pensarlo, cómo hacerlo. Panamá es un excelente lugar para hacerlo por las estructuras que les presentamos, por la calidad de los servicios, por la solidez del centro bancario, por el marco regulatorio y que es muy importante empezar asesorándose con expertos en la materia y, bueno, ponernos a su disposición aquí de la parte pues, legal y bancaria en Panamá con el equipo que aquí nos acompaña. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Roberto Zamora, gerente general de Banco Lafice, quiero una vez más agradecer a don Antonio García de la Peña y a Mauricio Verdocia por la organización y por la convocatoria para que nuestros
oyentes mexicanos se acercaran y escucharan esta presentación. Agradecerles a todas ustedes la participación. Y Roberto, te cedo la palabra para que nos ayudes con la clausura del evento, si eres tan amable. Gracias, Arturo. No, en línea con lo que dijeron Cintia, Elizabeth y Carolina, pues estamos a la orden. Para cualquier cosa, sí vemos mucho interés y muchas, en general, no solamente en esta materia, pero realmente muchas empresas mexicanas viendo más oportunidades de negocios en Centroamérica. Vemos nosotros Centroamérica como un país de 50 millones de personas. La conectividad que hay con Panamá es increíble, ¿verdad? Solamente en la Ciudad de México hay como 6 o 7 vuelos al día, y también vuelos directos de Monterrey y todo el territorio nacional de México. Entonces, ese acercamiento entre México y Centroamérica y Panamá cada vez es más cerca. Y como Grupo La FISA y como Lovir estamos pues a la orden para cualquier necesidad que puedan tener a título personal o de empresa o de oportunidad de negocios en la región y en Panamá. Y nuevamente muchas gracias por estar presente el día de hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias, y con eso damos por terminado esta sesión. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.